Bienvenidos hoy 20 de diciembre a una palabra con el Espíritu. Les saluda Jenny, recordándoles en el día de hoy que iniciamos a hablar de los otros tres frutos que surgen en la segunda relación, que es con los demás. Cuando el Espíritu Santo está en mí y me relaciono con los demás, el primer fruto a dar debe ser la paciencia. Acá en esta relación estarán también la bondad y la benignidad, término que algunos no conocen, pero será un deleite este tiempo para llenarnos de la presencia del Espíritu. El devocional hoy se llama La paciencia y recordamos que bíblicamente se ha establecido una frase que enunciaban nuestras abuelas: la paciencia del santo Job. ¿Qué piensan en este momento de la paciencia? ¿La tiene usted lo normal, lo suficiente o al contrario, se ha caracterizado por ser una persona impaciente? La palabra que nos respalda esta mañana está en Santiago 1, versículo de 2 al 4. Dice la palabra: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. En la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. La vida no es fácil y en muchas ocasiones nos encontramos en situaciones que son complicadas, que son difíciles, desde las enfermedades hasta los problemas económicos, el rompimiento de un hogar. Las pruebas de la vida pueden ser muy dolorosas y desafiantes, pero existen preguntas como: ¿cómo es posible encontrar alegría en momentos difíciles? ¿Qué significa esto para los que creen en Dios? En el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es probada en momentos de dificultades. ¿Y qué es el resultado de esto? La paciencia, la cual es la mejor virtud para la vida. Aprender a perseverar en medio de la adversidad, a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Eso es esencial en nuestro crecimiento espiritual. Por eso es fácil decir que debemos perseverar en la adversidad. Pero ¿cómo encontrar esa alegría? Ese gozo del cual nos habíamos llenado ayer. Ese gozo en la prueba no significa que debemos estar felices por lo que estamos pasando. En lugar de eso, debemos pensar que el gozo viene de saber que Dios está trabajando en nosotros a través de las pruebas. Y en la parte que el versículo 4 dice: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte ninguna cosa. Cuando enfrentamos pruebas con paciencia, nos estamos acercando más a la plenitud en Cristo. Y eso debe ser motivo de alegría. El versículo, hay un versículo de todas maneras dentro de esta misma palabra que nos anima
a perseverar en la prueba. En el versículo 12 dice la palabra: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que cuando enfrentamos nuestras pruebas con fe y paciencia, estamos mostrando al mundo nuestro testimonio de confianza en Dios. Puede ser esto una herramienta poderosa cuando usted lleve palabra a otras personas. Tiene que revestirse de paciencia. Así que puede ser natural que usted sienta tristeza y dolor cuando está en la dificultad. Pero si usted ha confiado en Dios, si usted está trabajando por sostenerse en medio de la adversidad, la perseverancia nos va a ayudar a crecer en nuestra fe y a que demos el testimonio de Dios. Así que enfrentemos cada prueba con fe y alegría. Proclamemos nuestra confianza en Dios y en el poder de su amor. La paciencia es un rasgo de personalidad madura en la vida de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. La paciencia no nos habla de esperar, sino de saber esperar en paz. En la parte del cristianismo, la paciencia es una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en el que ha aceptado el regalo de la salvación. La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor de Dios. En la palabra de Dios, la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. La paciencia tiene su origen en Dios y en Romanos 15, 4, 54, 4 al 5. Dios es el Dios de la paciencia. Dios nos da las herramientas para ser pacientes y eso lo hace a través de sus escrituras. Toda escritura está llena de ejemplos de hombres de Dios, de hombres pacientes, como lo fue Job, Jeremías, Pablo, David, Esteban. Jesucristo fue el mejor modelo para la paciencia, porque a través de la paciencia aprendimos a vivir con esperanza. La paciencia es producto del dominio propio. Y en 2 de Pedro 1:5 nos muestra esa personalidad que se forma con una serie de virtudes, y entre ellas la paciencia. El poder tener ese dominio propio, esa inteligencia emocional que nos sustentará la paciencia. Estas cualidades nos harán ser productivos, exitosos. La paciencia es esa espera que forja nuestra personalidad. Es lo que nos ejercita nuestra vida espiritual. Es lo que
Aprendemos que cuando somos pacientes podemos tener una personalidad firme, que no es fluctuante. La paciencia nos trae bendición, que así lo dicen diferentes palabras en el Salmo 37, versículo 7, en Colosenses 1, del 10 al 11, en Hebreos 6 al 12. Dios bendice nuestra paciencia. Él quiere enseñar a ejercitar nuestra confianza en Él a través de la paciencia. Difícilmente podemos prosperar en la vida si no tenemos paciencia. Por eso hoy Dios quiere que practiquemos la paciencia y la capacidad de esperar, de poder bendecirnos a través de ella, de ejercitar la paciencia, no solo recibiendo la bendición de Dios en cada área de nuestra vida, sino aprendiendo a caminar por un camino confiado frente a las promesas de Dios. Corramos la carrera de la vida con paciencia. Le invito a compartir esta palabra que será de gran alimento para otros. Bendiciones.